se oiga bien y que se oiga lejos. En México manda el pueblo de México y nadie más. Y el pueblo de México... a sostener que García Luna es un asesino. Y se lo estoy diciendo en su cara si es que no hay ningún acto de cobardía. Se lo sostengo con elementos, con pruebas y con argumentos, y se lo estoy diciendo de frente. No hay ningún acto particular el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reforma al Poder Judicial. Pues te hemos cumplido, pueblo de México. A que acabemos con toda violencia en contra de las mujeres. Basta de discriminarlas, de abusarlas, de acosarlas, de violentarlas sexualmente, de asesinarlas por ser mujeres. Se tiene que acabar. Si quieren que reparte el periódico puerta por puerta, eso haré. Si quieren que toque corazón por corazón, eso haré. Si quieren que vaya a la trinchera que quieran, ahí estaré. Y si quieren que vaya adelantito del rancho del compañero presidente, allá me voy. Pero que no haya duda de que conmigo cuentan hasta el último segundo de mi existencia en la lucha por la transformación de la patria, por la defensa de la soberanía nacional y por el compromiso con nuestro pueblo, que es mucho pueblo. Larga vida a la compañera Claudia Sheinbaum Pardo, larga vida al compañero presidente López Obrador, larga vida a nuestro movimiento Morena Pete Verde y larga vida al insurrecto pueblo de México. Muchas gracias por su atención, compañeros y compañeras. Es inconcebible que siga habiendo racismo y que siga habiendo personas que piensan que valen más por su color de piel. Todas y todos valemos lo mismo. Ya lo dije, nadie vale más, nadie vale menos. No me da miedo, menos ustedes. Que debería darles vergüenza haber votado más impuestos para la gente. Viven del pueblo y traicionan al pueblo. No tienen cara con qué salir a la calle. Le dijeron a sus electores que iban a votar nuevos impuestos. Le dijeron a sus electores que iban a darles una puñalada. Con toda firmeza, en México manda el pueblo de México y nadie más. Con Ricardo Flores Magón estoy convencido que el pueblo tiene derecho a vivir y a ser feliz. Y vivir. Pero que se oiga bien y que se oiga lejos. En México manda el pueblo de México y nadie más. Y el pueblo de México... a sostener que García Luna es un asesino. Y se lo estoy diciendo en su cara si es que no hay ningún acto de cobardía. Se lo sostengo con elementos, con pruebas y con argumentos, y se lo estoy diciendo de frente. No hay ninguna... ¿Listo? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, 6 de la tarde en punto. No, hombre, el equipo cada vez está más hecho un hacha. Mañana estoy muy contento porque ahorita me llamó, debía llamarle a mi hermanito, que es mi hermanito, nos queremos mucho, de mucho tiempo hemos luchado juntos, quiero mucho. Lo conocí cuando aspiraba a ser alcalde de La Paz, Víctor Castro Cosío. Leonel Cota Montaño era el gobernador y a mí Víctor me gustaba hasta para gobernador. El candidato a gobernador fue Narciso Agúndez en ese momento y se llevaba pesadísimo, eran muy, muy amigos Leonel Cota Montaño y Víctor Castro Cosío. Esa relación se rompió, es un hombre que yo quiero mucho, es un hombre de principios, de izquierda, comprometido, humano, sensible. Lo quiero mucho. Y debía hablarle porque voy a La Paz mañana y no le había hablado. Y ahorita me entró su llamada. Le digo, no, hombre, yo estoy con que te debo hablar y no te había llamado. Es más, dije, ahorita le voy a hablar y entró su llamada.
y me da mucho gusto, es un tipazo, la verdad. Es gobernador y no ha cambiado en nada su calidad humana, su amor por el pueblo, su compromiso. Ha sido difícil para él este gobierno y ya se va el año entrante. Bien, está bien de salud y todo, activo. Me va a dar mucho gusto verlo. ¿Cómo están? Fíjense que hay un clamor popular por la paz. Yo creo que ha sido terrible lo que ha estado sucediendo y los últimos pasos de Israel han sido ya el colmo de la indecencia, la pena de muerte solo para palestinos, además que están luchando por defender a su patria, su tierra, su familia, su patrimonio, son sacados de sus casas, son sacados de sus campos, son despojados de toda raíz, humillados permanentemente por una ocupación militar. Y paradoja de paradojas, lo que ha tocado el nervio de la comunidad internacional es los bombardeos hacia Beirut, que además yo no conozco, quiero conocer, dicen que es una ciudad muy bella. Y resulta que le está bombardeando porque quiere apropiarse de parte de Siria, parte del Líbano y parte de Siria. Terrible, terrible la actitud arrogante, prepotente de Israel, que generó que a horas de iniciar la tregua se rompiera. Están las negociaciones en Pakistán por una comisión encabezada por el secretario de Relaciones Exteriores de Irán. Ahorita les doy su nombre, no me lo sé, muchas gracias. Y el vicepresidente de Estados Unidos, hoy estuvo una versión, más bien información sobre el estrecho de Hormuz con dos informaciones totalmente contradictorias. Una que habían pasado libremente 4 barcos de Estados Unidos y otra que no habían podido pasar. Lo que es un hecho es que el estrecho de Hormuz está cerrado y es el que ha generado la mayor presión para Estados Unidos y para el mundo por las implicaciones que tiene. Abbas Araghchi. Están todos los ojos puestos en estas delegaciones de Estados Unidos e Irán. Ambos países mantienen un discurso, digámosle, de reivindicación de cada una de las partes. En realidad podría aplicar un juicio más duro, pero es insustancial, por lo que es un hecho es que están estancadas las negociaciones, porque todo llega al estrecho de Hormuz. Es evidente que Irán no renunciará al control del estrecho de Hormuz, que es lo que le ha permitido obligar a Estados Unidos a una negociación. Y es evidente que Estados Unidos no quiere ceder en el tema del estrecho de Hormuz, porque es el tema que no previeron nunca. O sea, serán la potencia militar más importante del mundo, serán los más arrogantes del planeta, dirán que mandan en todos lados, pero ni uno solo, al parecer, del equipo que encabeza el presidente Donald Trump alertó sobre este posible problema que a toro pasado es evidente: el estrecho de Hormuz, como se dice, el talón de Aquiles de Estados Unidos y de la economía mundial. Así las cosas, porque además Irán no está tomándose ninguna atribución. Según las reglas internacionales de las millas marinas que tienes a partir de la costa, pues el control del estrecho de Hormuz recae sobre Irán, fundamentalmente. En ese marco, la negociación no tiene para dónde ir. Y con Irán bombardeando Líbano, menos, que está saboteando toda posibilidad de acuerdo. Mientras eso sucede, ánimo, comandante Benjamino
Ni perdón ni olvido, casos hipócritas vendepatrias, felicidades, viva AMLO y Claudia Sheinbaum Pardo, y entró otro, aquí están dos. Eva Reyes, muchas gracias por tu cooperación, y Francisco Beltrán, hace rato que no te veía, pero fue Benjamino, ya saben que no falla con su enorme generosidad, su gran corazón. Saludos, Noroña, buenas tardes, ánimo, ánimo, el pueblo manda, eso no se nos debe olvidar. Ni a mí ni a nadie. Ahorita voy a comentar sobre esas cosas de fondo, aquí en relación con México. Así que van a tener una cena hoy, pero la negociación no va a ningún lado. He visto algunos análisis y por ahí vi uno que hace un largo, no leí todos los puntos, pero coincido con esta conclusión básica, que es no tiene manera de resolverse porque a Irán le va la vida en el estrecho de Hormuz y Estados Unidos no piensa ceder en el problema que él mismo generó. Vuelvo a recordar, el estrecho de Hormuz estaba abierto antes de que Estados Unidos atacara a Irán. Era de libre paso, no había peaje, no había problema, no existía dificultad alguna, a pesar de Irán estar rodeado de bases militares estadounidenses, a pesar de las sanciones económicas, a pesar de la creciente y permanente hostilidad, a pesar de todos los pesares, el estrecho de Hormuz estaba abierto. Entonces, Estados Unidos no puede decir que esto es un chantaje de Irán. Estados Unidos tiene que reconocer internamente que el problema fue creado por ellos. Y además, como hoy lo dijo, qué bien está el Papa León XIV, que además no es ningún comunista trasnochado, ni ningún morenista, ni ninguna nada, simplemente apegado al credo cristiano, pues está llamando a las cosas por su nombre. Qué fuertes cosas dijo, qué fuertes cosas dijo. Planteo, pero está el discurso completo, ¿no? Estoy en mi videocharla, como acabando te la pongo ahora. Es que voy a desayunar con mucho que no veo. Al final dices, no, este es el de Hugo Aguilar. No. Tampoco. Tampoco. Les digo que no. Era mejor que lo buscara aquí en mi teléfono porque aquí lo tengo a la mano. Porque los estuve enviando. Perfecto. No, es el texto completo, pues es lo que te digo, pues no voy a leer el texto completo. Les digo que no. No avanzamos. No, bueno. Ahorita lo comento, pero si me pasan los textos completos, no hay manera. La guerra divide, la esperanza une, la prepotencia pisotea, el amor levanta, la idolatría ciega, el Dios vivo ilumina. Basta un poco de fe, ¿no? Pero hay una parte donde critica. Aquí está. Basta ya de la idolatría de uno mismo, exacto, muchas gracias, y del dinero. Basta ya de la exhibición de la fuerza, basta ya de la guerra. La verdadera fuerza se manifiesta en el servicio a la vida. Este es el que estaba buscando. Piensen nada más, otra vez. Basta ya de la idolatría de uno mismo. ¿Quién sabe a quién le hablan? Y del dinero. Bueno, por cierto, le queda también al inútil de Ricardo Salinas Pliego. Basta ya de la exhibición de la fuerza, ahí sí no tiene nada que ver. Basta ya de la guerra.
La verdadera fuerza se manifiesta en el servicio a la vida y a los demás, y al pueblo, y al ser humano. Es un mensaje durísimo, poderosísimo. El Papa, o sea, yo soy ateo, lo saben, crecí en una familia católica muy creyente, ya lo he dicho, lo insisto en ello, pero la fuerza del planteamiento, por ejemplo, hoy llamó a la oración y todo esto, y inclusive dice, la oración no es un asunto de consuelo, no es la convocatoria. Yo creo que es la convocatoria a tomar conciencia de la gravedad del momento, a tomar conciencia de la fuerza de la unidad de los pueblos, a tomar conciencia de que las cosas no pueden seguir por el camino en el que están, porque no solo ha estado condenando la guerra, ha estado condenando este sistema económico rapaz, voraz, brutal, que concentra la riqueza en unas cuantas manos y que no le importa el sufrimiento de los pueblos, con una profunda desigualdad y una profunda injusticia social. No lo dice de esa manera, simplemente critica la concentración de la riqueza en unas cuantas manos y comenta lo injusto que eso es, que eso representa. Es una reflexión muy poderosa planteando la redistribución de la riqueza, que además es creada por el trabajo y el esfuerzo de los pueblos del mundo. En el momento en que lo hace, con la fuerza con que lo plantea, se levanta con una autoridad política fortísima, porque no está pidiendo nada para sí, no está buscando ningún beneficio personal, ni político, ni de ninguna naturaleza. Está pidiendo para los pueblos del mundo, está pidiendo para la humanidad, está pidiendo para la paz, está pensando, no pidiendo, está pensando en un compromiso. Fíjense, yo que les puedo ahora decir que fui a Roma a un encuentro de la Unión Interparlamentaria, que es una unidad, una organización de parlamentarios del mundo, con cierta cercanía con la ONU, entiendo. Ahí participa Cintia López Castro, muy activa, de hecho tiene una responsabilidad en el comité ejecutivo que encabeza Julia Axon. Estuvieron en México una reunión de mujeres muy importante. Era yo todavía presidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores y Cintia peleó mucho por realizar esa reunión acá en México. La encabezó, lo recibió la compañera presidenta, un evento muy bonito. Yo iba a hablar ahí, pero como era hombre, me pidieron ceder el espacio y lo hice. Y hubo un encuentro ecuménico de varios líderes religiosos del mundo en Roma, en el Montecitorio, en la Cámara de Diputados de Italia, y culminaba, yo prácticamente fui por ese compromiso que originalmente era con el Papa Francisco, además yo tenía intención de conocerlo, con un encuentro con el Papa. Francisco murió y entonces fue con el Papa León XIV. Y yo llevaba la idea de regalarle una Palestina mía, que a su vez me habían regalado, y aunque lo que se regala ya no se regala, y pedirle que no olvidara a Palestina y que se pronunciara sobre el tema. Y ahí estaba el desvergonzado de Felipe el Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa y todo el panismo. A ver qué dicen todos los paniaguados. Les voy a decir, a ver qué dicen de estas manifestaciones del Papa León XIV, pandilla de hipócritas. Se dicen creyentes. Y contrario a como soy de arrojado, no quise forzar, pude haberme acercado forzando un poquito, no mucho, o sea, era legítimo, no tenía, simplemente actuando con firmeza y dejé correr. Al día siguiente declaró sobre el tema y ahora, no, hombre, o sea, no es necesario hablar nada con él, nada es nada. Está
clarísimo de la importancia del momento que se vive y de la importancia de plantarle cara al gobierno de Estados Unidos. Muy bien, muy valiente, abrazando a la humanidad, no solo a los creyentes cristianos, católicos, sino abrazando a la humanidad. ¿Qué es lo que un líder espiritual sin duda tendría que hacer? Y un líder político también. Él es las dos cosas, líder espiritual y líder político. Todo mi respeto, qué firmeza y qué claridad. Y el presidente, la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el presidente Petro, el presidente Lula, ¿qué se me olvida? El otro mandatario. También manifiesta mucha firmeza al acudir a la reunión en Barcelona, porque ya se le fue con todo el presidente Trump a Pedro Sánchez, amagando de no comprarle nada a España. A destinar 5% del producto a la OTAN, al sostenimiento armamentista de Estados Unidos y sus aventuras, con el pretexto de defender a Europa. Y ha estado muy valiente denunciando el genocidio del pueblo palestino, repudiando los ataques al Líbano, rechazando cualquier colaboración con la intervención militar de Estados Unidos en Irán. Y entonces más valor tiene la reunión que se va a llevar a cabo en Barcelona. Ya veo criticando, no sé cómo va a viajar la compañera presidenta, pero los hipócritas de la derecha han estado criticando porque no han dado las conexiones y entonces ha usado como debe ser. Yamandu Orsi. Como debe ser es un avión militar de la Fuerza Aérea Mexicana. Y ¿dónde está la austeridad? Son unos farsantes. Son ridículos, la verdad. Y como dijo que va y viene, que dijo que piensa hacerlo en 2 días, el puro vuelo son 12 horas. O sea, solo de ir y regresar son 24 horas. O sea, te gastas un día en eso. Entonces, no daría a través de un vuelo comercial, creo yo, pero ya se verá. Ya se verá. Por cierto, la pandilla de hipócritas ya han estado criticando una declaración de hace varios días, apenas la están retomando, donde la compañera presidenta plantea pues lo que, no sé por qué razón, se ha mantenido el precio de la gasolina verde, como se le conoce popularmente, a la magna, que se llamaba, y la premium, la roja, que es la más cara, está más cara también. Seguramente revisarán el tema con los gasolineros a ver qué está pasando ahí. Pero dijo pues, algo de sentido común, pues usen la verde, la gasolina magna. Y entonces ya están de intrigantes como es su manera permanente. Fíjense que hay un montón de noticias, ¿dónde las pusimos? Hay un montón de noticias. Está el texto completo de la jornada de oración, que en realidad fue además una misa, una homilía, y que es un mensaje político poderosísimo del Papa León XIV, que no voy a leer completo. Ya comenté que las negociaciones están atoradas, terminó la primera fase. Wall Street Journal, que no es un medio
que puedas descalificar o que puedas señalar que tiene cercanía con las posiciones del presidente Trump. Ha sido muy crítico, asegura que buques de Estados Unidos atravesaron el estrecho de Hormuz. Irán niega esta situación. A su vez, Irán dice que Estados Unidos aceptó descongelar los fondos iraníes, pero Washington lo niega. Entonces, eso no, si no hay un acuerdo, pues no vas a saber exactamente qué es lo que se avanzaba, qué es lo que atoraba. Pero como ya lo dije, pues es el estrecho de Hormuz, el nudo gordiano, como se dice tradicionalmente. Han muerto más de 2,000 personas en los ataques de Israel a Líbano, civiles, absolutamente todos civiles. O sea, no hay un ejército de Líbano que esté enfrentando al ejército de Israel, está recibiendo, no hay guerra entre Israel y Líbano, son ataques unilaterales de Israel hacia Líbano, con el pretexto de Hezbollah atacando a la población civil libanesa. Insisto, se precian de haber atacado el lugar exacto donde estaba el ayatollah Yamenei, donde perdió la vida junto con su familia, con su hija, su nuera, su nieta, y ahora están barriendo con toda una zona de Beirut, y no solamente, ya han atacado otros lugares del Líbano con el pretexto de Hezbollah. Y por supuesto, pues ese es el otro tema que pone en riesgo la negociación. O sea, Estados Unidos ha dicho, no está en la negociación, está explícito. Israel dice, no vamos a dejar de atacar al Líbano. Entonces no hay posibilidad de acuerdo entre el tema del estrecho Hormuz y la brutal agresión, infame, cobarde. Son crímenes de guerra los que tiene, pero todos los días Israel, todos los días se convirtieron en los nazis del siglo XXI. Los nazis del siglo XXI, Estado de Israel. Entonces, es una situación gravísima, no va a ningún lado. En la parte interna, se reunió el canciller Velasco con el embajador de Estados Unidos en México, con Johnson, sí, y Alderete David, para diciembre Trump no descarta que el servicio militar sea obligatorio, ya se aprobó con B grande el alistamiento automático solo con la licencia de conducir. Pues falta mucho para diciembre, Alderete, y sobre todo en noviembre hay elecciones. Y yo creo que a los republicanos les va a ir muy mal, muy mal. O sea, eso no va a ningún lado para bien de los republicanos. Eso se ve muy difícil, muy difícil. Yo creo que van a perder la elección, la totalidad de la Cámara, la mayoría, y las posiciones que están en juego para el Senado. Había otro tema. Claro. Bueno, o sea, la compañera presidenta hoy comentó de créditos del ISSSTE que eran impagables, sí, también de Infonavit, yo creo. Sí, ya desde ayer habíamos condenado que podrían imponerse impuestos a China si intervenía. Habló de los créditos del 825 créditos impagables del FOBISSSTE. Lo del Infonavit también se está revisando, eso no lo declaró hoy. Hay problemas en Veracruz con la Royal Café, que es una plaga. En una cosa importante, la Secretaría de Marina decomisó 2 millones de cigarros irregulares que iban a entrar de contrabando al país por el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Además hay un decomiso de armas en Chiapas. Y fíjense que hoy en la mañana, hoy está desatada para variar Greta. Hoy en la mañana me mandaron una nota de uno de los lacayos de Ricardo Salinas Pliego, de López San Martín. En esa nota
usaba un video. ¿Hace cuántos años fue elegido gobernador Jaime Bonilla en Baja California? Yo había viajado a Tijuana, sí, con por lo menos 8 años. Estoy hasta repuestito, estoy bastante chimbombis. 19, o sea, 6 años. No, 7 años. 7 años por lo menos tiene esa nota. Porque yo fui, no me acuerdo a qué actividad en Baja California. Y tienen un salón VIP que además es enorme ya, ahí en Tijuana, en el aeropuerto de Tijuana. Y cuando salí un tipo me increpó. Resulta que era un panista y el farsante dijo que eran ciudadanos, todos lo somos, empresario, que no sé qué. Y entonces, que todo el asunto es la austeridad. O sea, cualquiera que tenga una tarjeta de crédito, una tarjeta de crédito cualquiera, puede ingresar a ese salón. O sea, siempre es del Priority Pass. Estamos hablando de 2018, quizás antes. A lo mejor fue 2017, todavía no era yo diputado siquiera. Sí, y yo creo que fue en el marco de una rebelión popular muy fuerte que hubo en Baja California. Entonces, estoy casi seguro que fue en ese marco. Yo había ido a Mexicali, al Congreso, habían desaparecido el fuero de los diputados locales, había una rebelión contra el gasolinazo, por cierto, el gobierno de Peña. Estoy casi seguro, fíjense, 2017, estamos hablando de 8 años, hace 8 años de ese video que sube López San Martín. Y el tipo que me increpa, no me acuerdo el nombre, fue candidato a gobernador por el PAN contra Jaime Bonilla. Fue derrotado, por supuesto. Hoy es parte de Morena, creo que es regidor en Mexicali. Bueno, así está la vida. Y el hipócrita me decía que yo pensé que era de veras una persona X. Y entonces le dije, vamos para que veas el salón. Yo no tenía cargo, nada. Siempre han sido así de hipócritas y de racistas y de clasistas. O sea, ni siquiera tenía yo una responsabilidad pública, ni siquiera era dinero público con el que yo estaba, había habido alguna comisión o algo. No, yo era un activista social y viajaba con mis recursos. Y el tipo ahí, y entonces López San Martín sube ahí para volver al golpeteo, porque están muy irritados por todo lo que he estado señalando de Ricardo Salinas Pliego y lo que falta. Tengo ahí una información que no he podido revisar, que te mandé, por cierto, y no me la han impreso. No, una información que me enviaron sobre Ricardo Salinas Pliego, que yo no pude abrir el vínculo y se los mandé. No, total, ya la comentaremos. Entonces, están, y eso que no han visto la entrevista que va a salir mañana en el canal 14 que me hizo Genaro Villamil, se la recomiendo, se va a subir por las paredes Ricardo Salinas Pliego, que es un farsante, es un rapaz, un voraz, tipo sin principios, sin moral, doble. Me recuerda, claro que es un ultraderechista violento, es un fascista. Porque estaba ahora leyendo el libro Fíjense el discurso de los fascistas, que es el discurso despolitizador para montarse y tomar el control. La pugna es entre una Italia de politicastros codiciosos y una Italia sana, fuerte y vigorosa, que se prepara para barrer de una vez a toda esa gente poco preparada, a todos los chapuceros, a toda la espuma infecta de la sociedad italiana. En definitiva, lo que queremos es que Italia se vuelva fascista. Benito Mussolini, en un mitin en Cremona el 24 de septiembre de 1922. ¿Les suena el discurso? Pues eso dice Milei para llegar y luego apuñalar al pueblo. Eso dice Salinas Pliego, eso dice la ultraderecha en todos lados. Es el discurso, ¿no?
politicastros codiciosos, esa gente poco preparada, chapuceros, toda esa espuma infecta. Sirven de ella para derribarnos. Lo que nos separa de la democracia no son los adminículos electorales. Que la gente quiere votar, pues que vote. Votemos hasta el hastío y la imbecilidad. Nadie quiere suprimir el sufragio universal, pero aplicaremos una política de reacción y de severidad. Dividamos a los italianos en 3 categorías. Los italianos indiferentes que se quedarán en sus hogares esperando, los simpatizantes que podrán circular y por último los italianos enemigos y estos no circularán. Benito Mussolini, discurso en Amatore Sciessa en Milán, 4 de octubre de 1922. El momento fugaz que los socialistas no han sabido aferrar, porque era la fuerza más importante de Italia, está ahora en manos del fascismo, que no representaban nada. Nosotros, hombres de acción, no lo dejaremos escapar y marcharemos. Benito Mussolini a los hombres de las escuadras de acción en Sauro y Carnaro, primeros días de octubre de 1922. Y luego les voy a leer en otro momento una parte que quiero compartirles de un encuentro previo al golpe de Estado y a la toma del poder en Nápoles, que es buenísimo, buenísimo, no tiene desperdicio. Ahorita se los leo. Vamos primero a otras cosas. Yo les decía, Salinas Pliego, el discurso es el mismo. Fascismo del siglo XXI, la ultraderecha violenta. No, me veo repuestito ahí en este video. Y otra de las razones de por qué Televisión Azteca está que rabia. Fíjense, en el gobierno de Peña, en 2018, Televisión Azteca recibía por pago de publicidad 1,654 millones. $1,064 millones. Hoy recibe 0. Ese es el motivo de su rabia. Radio Fórmula recibía 549 millones. Hoy recibe 65 y todo está. Yo no les compraba ni nada. Azteca recibía 2,132 millones. 1,654 millones. Dije mal. Azteca. 1,654 millones. Y Televisa, que es más, siempre ha sido más fuerte, 2,132 millones. Hoy Televisa recibe 153 millones. El Universal recibía 470 millones. Hoy recibe 911,000 pesos. Casi 1 millón. Pues por eso están como están, de rabiosos. Excelsior lo hubieran puesto, debe ser brutal. Esa es la razón. Esa es la razón. Y decir publicidad es un eufemismo. En realidad era un pacto de complicidad y de apoyo incondicional. Por eso hoy golpean todo el tiempo, intriga. Ese es el motivo. Es un problema de pesos y centavos. De ningún otro tipo. Fíjense que estamos en muy buen tiempo. Yo les he platicado que la primera vez que fui diputado era una bancada del Partido del Trabajo de 13 diputados, 13 de 500. Y de esos 13, 7 éramos externos. Fíjense que 7. Porfirio Muñoz Ledo, que ya murió. Ifigenia Martínez Navarrete, que ya murió. Alberto Guzmán, viva Noroña, viva AMLO, un voto a la derecha inútil, exacto, viva el movimiento, arriba Morelos, viva AMLO, viva Sheinbaum. Gracias, gracias por la cooperación. Estaba
Lauricel Castillo, actual presidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores. Estaba mi hermanito, Jaime Cárdenas Gracia. Estaba una compañera, Terelupe Reyes. Enrique Ibarra, que fue secretario de gobierno del exgobernador de Jalisco. Pues, ¿por qué se me olvida su nombre? Era parte del movimiento, el compañero presidente lo estimaba mucho y decidió irse con, ¿cómo es? El anterior gobernador de Jalisco. Y un traidor suelo, que ahí anda por unas migajas de asesor del PRI, Mostrenco, que anda por ahí, políticamente hablando. Tipejo. Total, era una, bueno, y acaso Charro Negro, era una fracción súper combativa, súper combativa. Solo entre Jaime Cárdenas y yo tuvimos 1,300 intervenciones en tribuna. Solo entre Jaime Cárdenas y yo. Era un trabuco. Y Porfirio Muñoz Ledo pues, era el tribuno por excelencia. Yo ahí lo desplacé por la izquierda, la verdad. Y él se sentaba así, acaba como en como se va haciendo un embudo y termina en 2 curules, la 23 y la 24. Sí, la 24 la mía. Claro, porque hasta le puse 2024. Entonces, Porfirio está en la 23, yo en la 24. Jaime Cárdenas, cuando se hizo el reparto de curules, llegó primero y fue súper generoso y nos apartó esas 2 curules para Porfirio y para mí. No, hombre, el anterior gobernador. Enrique Alfaro. No me dijiste Enrique Alfaro. Entonces te oí otra cosa. Enrique Alfaro. Y fue secretario de gobierno de él. Él era el vicecoordinador, Enrique Ibarra. Bueno, ser un grupo muy fuerte. Y yo, la verdad es que por más experiencia que tengo en la labor parlamentaria y en el debate, para mí es muy intenso. Es muy intenso. Todo el tiempo, todo el tiempo. Y me acuerdo que hice una intervención, ya no sé de qué, y cuando regresé, todavía vibrando yo, y me dice Porfirio, estás muy bien, viniendo de Porfirio, imagínate, pero no te enojes, actúa, cabrón. No, Porfirio, dije, qué chingada, yo no actúo nada, yo soy absolutamente, ese soy yo. Hombre, las campañas que me hacían, el golpeteo, la fama de bestia peluda, era una cosa terrible. Previo al golpe de Estado en Italia, 1922, se hace un gran evento en Nápoles, 24 de octubre de 1922, y llega ahí Benito Mussolini y les dice claramente, el fascismo es inútil ocultarlo, es un partido armado, porque es la fuerza lo que en última instancia lo decide todo. Por esta razón se ha reunido en sus legiones poderosamente encuadradas y firmemente disciplinadas un ejército. El fascismo, hemos de decirlo con claridad, quiere convertirse en un Estado. El Parlamento es un juguete, pero el fascismo no le quitará su juguete al pueblo, que se lo quede, que se entretenga. El objetivo es otro. Nuestro mito es la nación, su grandeza. Se hace al lado el ideal republicano, hace un lado la democracia y va por el poder. La muchedumbre de 7,000 personas se exalta en un alborozo desenfrenado. Todos sin excepción, los liberales no entienden nada. En un palco de segunda fila, hundido en un sillón barroco tapizado en terciopelo carmesí, está Benedetto Croce. Incluso a Benedetto Croce le arden las manos. El filósofo napolitano es probablemente la más alta autoridad intelectual de la nación, jefe de
filas de pensamiento liberal pisoteado explícitamente por el fascismo. Tiene 54 años, ha sido senador durante 12, ministro de Educación Pública en el último gobierno de Giolitti, aborrece a los socialistas cuya revolución considera la revuelta de los ignorantes contra la gente culta, desprecia en Mussolini al burdo autodidacta, al pordiosero de ideas, y sin embargo don Benedetto aplaude. Hay demasiada violencia en esa gente, le dice su discípulo Giustino Fortunato. Croce, citando al filósofo, lo tranquiliza con una sonrisa de suficiencia. Pero, don Justino, ¿acaso habéis olvidado lo que dice Marx? La violencia es la partera de la historia, porque se ha planteado siempre las revoluciones violentas. Es extraordinario nuestro pueblo que ha hecho una revolución y está haciendo una revolución no violenta. Al salir de la galería, el erudito Benedetto Croce, Luigi Russo, discípulo de Croce, reúne fuerzas para superar la veneración por el maestro. Tendrá que explicarme, profesor, a qué vienen tantos aplausos. A mí Mussolini me ha parecido un histrión. El gran filósofo, afable y pedante, con aire de hombre de mundo que las ha visto de todos los colores, alecciona al joven intemperante en la escuela del cinismo eterno. Estoy de acuerdo, Luigi, pero sabéis también como yo, hasta qué punto la política es teatro. Todos son comediantes. Ese Mussolini es un buen histrión. Pues yo diría que esto es la politiquería. Yo diría que esto es lo que nuestro movimiento dejó atrás. Yo diría que hoy los hombres y mujeres libres surgidos del corazón del pueblo empujamos un proceso de transformación donde no se actúa nada. Se trabaja para servir al pueblo con compromiso, con principios, con entrega. Nadie podrá decir, nadie, pueden decirlo, pero con algo de verdad, que el compañero presidente López Obrador sea un histrión, o dicho de manera más clara, un farsante. De ninguna manera. Nadie podrá decir con un ápice de seriedad algo ni remotamente parecido a la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Y puede haber en el movimiento alguna persona que ande acomodándose y haciendo maromas, pero eso no es nuestro movimiento. Eso no representa esta revolución sin violencia, que es la cuarta transformación y que trabaja en beneficio del pueblo y de la gente, que creemos en la democracia y que además, yo en lo personal, pero sin duda convencido de lo obvio, que el poder está en el pueblo, que el poder está en la gente, y que la gente se ha dado cuenta de ese poder en materia electoral, pero que tiene que darse cuenta que el poder está abajo, en la gente, en nadie más. Y esa es la clave, que si nosotros seguimos dando pasos hacia ese punto, el proceso de transformación se volverá invencible y se profundizará todo lo que la gente determine. Porque no es que yo quiero, sino es que se vaya generando la fuerza, la organización, la conciencia para que las cosas vayan avanzando. O sea, no es que, ya, lo va a hacer fulano. No. No. El gran líder es el pueblo. El gran motor de la transformación es el pueblo, no está en otro lado. Los liderazgos son muy importantes, o sea, un liderazgo de la genialidad del compañero presidente López Obrador, claro que le imprimió una dinámica extraordinaria a nuestro movimiento. El liderazgo que ahora encabeza la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo articula ese sentir popular. Y sin duda el gran motor de esa transformación es el pueblo. A mí me está haciendo mucha utilidad la lectura de compartir un par de pedacitos de 800 cuartillas. Y voy avanzando bastante. El problema es que pesa un demonial. Ya voy en la 535. Y me faltan estas 300 páginas y 3 tomos más. Me los voy a echar. Está súper, o sea, es un libro súper importante para entender a la derecha, a la ultraderecha violenta actual. Porque
O sea, es otra cosa. Y sin embargo, ahí está la esencia, ahí está el huevo de la serpiente, ahí está lo que son y lo que representan esta gente. Todo ese abanico, desde todos los medios, el PRI, el PAN, Movimiento Ciudadano, todo ese. Todos los traidores a la patria y traidores al pueblo que están pidiendo la intervención militar de Estados Unidos en México, que cada vez se complica más o sea, con el atorón, larga vida al pueblo de Irán, pues, con el atorón que le metió Estados Unidos. Hay quien decía, se sale de ahí y vuelve ya a América, y entonces Cuba y Colombia y México. El atorón que traen ahí en Irán es de fondo, Se pueden ir tranquilito hasta la elección de noviembre con el descalabro que eso va a implicar para el presidente Trump, que siguen abriéndosele frentes internos muy fuertes y con el pueblo de Estados Unidos muy irritado porque ni comparte el camino, ni comparte lo que está sucediendo y además está viviendo en carne propia los golpes económicos que estas desafortunadas decisiones. Pues no son desafortunadas porque no son equivocadas, pues ellos están en su negocio, lo dijo hace unos días con todo desparpajo. Yo soy un empresario, a mí lo que me interesan son los negocios, ninguna otra cosa. Y todo lo ve así, todo lo ve como un camino para seguir acumulando más riqueza. Por eso las críticas que ha hecho el Papa León XIV son durísimas. Solo le faltó decir el Dios que tienen es el dinero, ese es su Dios verdadero, y no el Dios que invocan. Al Dios al que le están rindiendo tributo y sangre y sufrimiento de los pueblos es al Dios dinero, ningún otro. O sea, es de verdad, ahora sí que de verdad, valga la redundancia, es su Dios verdadero. Lo demás es hipocresía pura, lo demás es doble moral absoluta, porque ningún creyente sincero puede no reaccionar frente al sufrimiento de niños y niñas, frente al asesinato de niños y niñas, frente a la matanza de civiles, frente a la destrucción de hospitales, de escuelas, de centros religiosos, mezquitas, iglesias. Le han tocado sinagogas porque es por estar en Irán, destrucción de sinagogas, es el colmo, paradoja de paradojas. Entonces, la verdad es que grande, heroico el pueblo de Irán. La humanidad le debemos muchísimo, muchísimo, porque no se veía cómo detener esta dinámica terrible del gobierno de Estados Unidos. Y con las iniciativas que salgan en la reunión de Barcelona, que yo creo que van a salir muchas porque están muy echados para adelante todos, Petro, la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Lula, cada quien con su estilo, cada quien con su manera. La compañera presidenta ha sido muy clara, que establece nuestro marco constitucional, respeto a la independencia, soberanía de los pueblos, a la autodeterminación, el diálogo y la vía de la diplomacia para resolver cualquier controversia. Así es que en ese marco es una reunión estupenda. Y bueno, Pedro Sánchez muy echado para adelante y ahora con la amenaza del gobierno de Estados Unidos, como decía el general de la revolución, que van a asesinar, es una peor de su situación. No tienen nada que perder y sí mucho que ganar, porque su posición es la posición, la del lado correcto de la historia. Por lo pronto, para Estados Unidos, volver a la posición de voy a desaparecer esa civilización, cuesta arriba la tiene, cuesta arriba. Y hacer un ataque, pues brutal, desproporcionado, genocida, muy complicado hacerlo. No es que les importe, pero tienen sí la presión del mundo literal
todos los ojos están puestos en este escenario mundial que el propio gobierno de Estados Unidos construyó para pararse en él y decir: yo soy el rey del mundo y yo decido qué tomo, cómo lo tomo y cuándo lo tomo. Y resulta que se equivocó. Resulta que la fuerza bruta no es suficiente y que ciertamente los gobiernos anteriores que tanto desprecia lograron mucho más con sus diferentes maneras, siempre usando la fuerza militar que tienen y la fuerza económica que tienen, pero nunca llegando a estos niveles de barbarie. Bueno, sí, llegando también, claro. Hay que decir que no, sí, y no, sin embargo, y no. Porque lo que estamos viendo además con las nuevas herramientas, como se dice, en tiempo real estamos viendo la barbarie en toda su dimensión. O sea, la gente que inclusive está criticando al Papa León XIV, que se dice creyente, pues está demostrando su absoluta incongruencia o que no entiende nada de su credo religioso. Yo lo he comentado aquí, que esa gente es profundamente hipócrita, porque uno de los planteamientos cristianos básicos es darle la mano al hermano, darle la mano a la hermana, ayudar al que sufre, apoyar al necesitado. Es un señalamiento profundamente cristiano, que por cierto yo lo comparto. No solo lo comparto, lo difundo, lo propongo, lo planteo en todas las asambleas desde hace tiempo. Se veía muy difícil, está muy difícil las cosas, pero qué momento más importante nos ha tocado vivir. Y ya verán, traigo ahí una sorpresa, pero hasta la próxima semana. Les platicaré, no voy a adelantar. A ver, échenme las... No he leído ni un comentario, antes de leer las efemérides, que hay bastantes. Vamos a leer algún comentario. Dice Fire, Cucú, larga vida al pueblo de Iranda, ¿verdad que sí? Ay, mi sonriserde está saludando. Álvaro Visión. Bueno, están algunos platicando entre ellos. Jormoria, me expulsaron de Twitter por criticar la guerra de Israel. Son terribles, son muy pro-sionistas los dueños de las redes sociales, estos son terribles. A mí me sabotean, no pueden sacar, o a lo mejor podrían, pero no han ido tan lejos, pero no notifican, no dan el número verdadero de la gente que está entrando, le dificultan acceder a mi cuenta. A ver. Álvaro Visión Sony, muchas gracias. Exacto, eso dijo el Papa. No serán las acciones militares, eso lo leímos ayer, las que crean espacios de libertad o tiempos de paz, solo la promoción paciente de la convivencia. Efectivamente, Óscar Hernández, ya habíamos leído esta cooperación, no, hasta acaba de entrar. Sí, acaba de entrar. ¿Qué sabe de Gaddafi? Pues al papá lo mataron y al hijo también, exacto. Marx era filósofo, entre una de sus muchas cualidades. Pues saludos, gran audiencia desde Nicolás Romero, obra del día. Fíjense que debería haber también, ya está el sábado para Tlalnepantla en Naucalpan, ¿no? Pásenme algo de Facebook. A ver, podríamos meter a lo mejor una asamblea al mediodía en Atizapán o Villa Nicolás Romero. De mañana, de hoy en 8. Vamos el sábado ya seguro a Naucalpan, Tlalnepantla, y el domingo a Tlacomulco y San Felipe del Progreso. Rafa Jarquín, no voy a decir lo que escribiste porque se enchilan aquí los de la ultraderecha. Ya dije que para el 2030
Vivo y sano, Agustín Pérez, Noroñas Pueblo. O sea, así es, aunque les arde el cutis. Alberto Verdín, saludos desde la Bella Jalapa, digo yo. Excelente transmisión, buena tarde. Hombre, está re bien, retrata muy bien, ya nadie se queja del sonido, estamos transmitiendo por varias. Fíjense, y va mejorando todo y en vez de que suban los números, bajan. No les creo nada, están saboteando, pero no importa. Lo importante es que mantengamos este espacio de comunicación, de reflexión, de intercambio. Desde el viernes voy a Coyotepec a las 2 de la tarde y a las 5 de la tarde en Atotonilco, Hidalgo. ¿Y está cerca? Más o menos. Y luego el sábado voy a Tlalnepantla y Naucalpan, a mi tierra adoptiva, Tlalnepantla, y crecí yo, ahí llegué a los 5 años. Ahí empecé mi carrera política, fui dirigente de la unidad habitacional del IMSS, la Unidad del Seguro Social de Tequesquinagua y de las 7 universidades del Valle de México. Fíjense que jugué en los Destroyers antes de pasar a las efemérides y van a tener un desayuno que voy a tratar de ir en estos días. ¿Cuándo es el desayuno de los Destroyers? Y fuimos campeones de intermedia, creo, o de juvenil, AA. Creo que fue juvenil AA, fuimos campeones. Y nos vamos a reunir. Sí, fue juvenil AA. Pues sí, ese equipo, pues ya todos somos, ya tenemos una edad. Ya tenemos una edad. Inclusive me comentaba un compañero, el Titán, que era corredor fullback y todo su desarrollo fue como médico del ISSSTE, que murieron ya un par de entrenadores, que eran nuestros entrenadores. Bueno, ahorita les digo, voy a tratar de ir, espero que no se me atraviese nada. 1755 nace en Reino Unido James Parkinson, médico, sociólogo, botánico, geólogo y paleontólogo. Era todo eso porque era hombres o mujeres de conocimiento universal. Su trabajo más importante fue sobre la gota. Sin embargo, es reconocido por un ensayo sobre la parálisis agitante y que hoy se lleva su apellido, mal del Parkinson. Por eso hoy es el Día Mundial del Parkinson. Cepemón, muchas gracias por la cooperación. 1812 se publica el periódico Insurgente, el Ilustrador Nacional, editado por el doctor José María Cos. Y en 1857 se promulga la Ley sobre Derechos y Obvenciones Parroquiales, cuyo autor fue José María Iglesias Insaurraga, por ello conocida como Ley Iglesias. En esta ley se establecía la regulación de los aranceles de derechos parroquiales, cobran lo que les daba la gana, y la prohibición del cobro de servicios a las personas pobres o pena de multas, porque hay una anécdota terrible de que llegan a enterrar a su familiar y el sacerdote no tiene dinero y preocupados porque si no los enterrabas en Tierra Santa, que era el panteón, controlado por el clero, pues se iban al infierno. Y entonces él dice, es que no tenemos dinero, pues llévenselo a ver. ¿Y qué hacemos con él? Pues cómanselo en salazón. Terribles algunos sacerdotes. Pues quitaron ese tipo de... Y después ya se hicieron civiles los panteones. Lo que trajo el descontento del clero y de los conservadores, 1857 fue la separación de la Iglesia y el Estado, con una serie de legislaciones hasta la Constitución liberal y por lo tanto la Guerra de Reforma, que fue una guerra religiosa. 1861 muere Francisco González Bocanegra, poeta, crítico teatral y autor de la letra del himno nacional mexicano. 1983 muere Dolores del Río, ícono de la época de oro del cine mexicano. Me estoy acordando que en la sesión en que me agredieron los golpeadores del PRI disfrazados de legisladores encabezados por su líder nacional, yo les había puesto una zapatería, entre otras cosas, porque hablaban violando el Estado laico, la divinidad, y pues el himno, porque el himno fue hecho en 1853, si mal no recuerdo, por ahí, 54, un año antes de que fuera derrocado Antonio López de Santana. De hecho, tiene estrofas muy elogiosas a Antonio López de Santana. Se usaban los Te Deum como una misa para
la formalidad más importante al asumir el cargo, y todo eso se fue a un lado con la separación de la Iglesia y el Estado, primero de las leyes de reforma, después el triunfo en la Constitución liberal y luego el triunfo en la guerra de reforma. Por eso soy tan defensor del Estado laico. Primero, porque es el que rige al país, y segundo, porque ha costado mucha sangre no vincular la religión de cada quien, que es su derecho, con los asuntos políticos. Y entonces invocaban una parte del himno que habla de Dios. O sea, ese himno fue hecho en 1854. A ver cuándo se hizo el himno nacional. 1983 muere Dolores del Río, ícono de la época de oro del cine mexicano, creo que ya lo había dicho, y en 1993 en España es asesinado. 1993, imagínense. Te dije, 1854. Es asesinado Guillem Agulló, un joven activista antifascista de 18 años que fue apuñalado por un grupo de neonazis y quedaron impunes, 1993. El proceso judicial sentenció solo a uno de los agresores y absolvió al resto del grupo. Además, redujo el delito de asesinato político a pelea juvenil, pese a que testimonios sobre el crimen relatan que después de apuñalarlo, el grupo hizo el saludo nazi y gritó consignas. El único acusado, asesino confeso, solo cumplió 4 años de los 17 en prisión a los que se le había condenado. Una vez en libertad, se presentó como candidato a las elecciones municipales por un partido de ultraderecha. Años después fue detenido en una operación policial que tenía como objetivo desmantelar una red nazi. En su propia casa incautaron brazaletes, moldes y armas con el símbolo de la esvástica y las iniciales SS, de la policía más temible del gobierno nazi. El papá de Guillem Agulló denunció que su familia fue acosada tras el asesinato de su hijo. Durante muchos años recibieron amenazas de muerte por ser rojos y una llamada telefónica macabra a cada aniversario del crimen, hechos que fueron desestimados por el Poder Judicial. En 2024, Vox y el Partido Popular, Vox es de ultraderecha, el Partido Popular es el equivalente a Acción Nacional, eliminaron la entrega del premio Guillem Agulló, que reconocía líderes de la lucha por los derechos humanos y contra los crímenes de odio. Pues ahí tienen lo que la derecha representa. Ese es el fascismo del que hablamos. La ultraderecha violenta, cobarde, 6 contra 1, lo apuñalan además. Pues ya nos pasamos 3 minutos, ya hasta bajó Emma para decir, córtale, córtale. Nos vemos mañana. Mañana transmitiré desde La Paz. Fíjense, ya quedé de que pasa. Voy a ver a mi amigo, el compañero gobernador, compañero y amigo Víctor Castro, y la videocharla la debo hacer llegando a La Paz. Bueno, ya veré cómo hacemos. Igual la hago más noche. Pues nos vemos mañana. Quién sabe a qué hora. El vuelo es a las 5, yo creo que 8:30, 9 de la noche, por ahí. Tomos Emma también va a andar muy ocupada. Así que, ¿no? Nunca demasiado, siempre estoy presente para la videocharla. Eso, digo, pero ocupada a las 6. Ya sabes que siempre estoy presente. Eso, ¿eh? Que venga, que venga. Bueno, ya Joaquín López Dóriga sacó el video que paga los salones VIP que tanto le gustan con el dinero del que lo interpela. Fue el candidato del PAN hace 7 años. ¿Cómo? Oscar, sí, Oscar algo. Es el que me interpela, según. Ahí está vivo todavía mi hermanito Valfre Vargas. O sea, estoy hasta gordito. O sea, y el que me está interpelando fue el candidato a gobernador del PAN y ahora es regidor de Morena. Y eso se le olvida al cretino del Joaquinito López Dóriga. No, qué perdidos están que estén usando un video de hace 8 años. 8 años tiene. Y lo sacan como si fuera un video reciente y como si me hubieran interpelado. Oscar Vega. Oscar Vega. Gracias, Judith. Es Oscar Vega, efectivamente. Y ahora está en Morena. Ahí lo vi pues, con una quinta fila en el informe del senador Armando Ayala. Oscar Vega, él es. Y están sacando un video de él, que además él lo subió a las redes de hace
8 años, porque él fue candidato contra Jaime Bonilla. Y aquí lo trae López Dóriga, lo sacó, pero López San Martín. Está otra vez toda la ofensiva en mi contra. Noticias de hoy, o sea, no, como el video de Aristegui del 3 de septiembre. Bueno, pero el de Aristegui por lo menos es del 3 de septiembre de este año. Digo, del 3 de enero. No, del 3 de enero de este año. Este es de hace 7, 8 años. No. O sea, qué mal, qué desesperados están. Qué bueno que valgo madre, ¿eh? Qué bueno que no represento nada, que estoy acabado, que estoy liquidado. Imagínense que no estuviera yo liquidado. Nos vemos. Abrazote.